Y es el momento de presentarlo a nuestro amigo y colega Juan Carlos Carranza. Bienvenido, Ciudad. ¿Cómo Hola, estás? Fer. Hola, Miguel. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, Juan Carlos, hemos hablado contigo hace tiempo porque Sí. comenzó a aparecer otra vez en agenda, en las noticias, la historia de Víctor Saldaño. ¿Crees que lo resumamos rápidamente? ¿Por qué este cordobés está hoy allí en Texas alojado? La noticia principal, la novedad es que culminaron todo el proceso de apelación del caso de Víctor Hugo Saldaño, con lo cual Texas ya está en condiciones de fijar fecha de ejecución de Víctor Hugo Saldaño. Él está actualmente en la cárcel de Alan Polunsky, en Houston, en las afueras de Houston, a la espera de que el Departamento de Justicia Criminal fije fecha de ejecución. Hasta abril del 2020, Saldaño no figura en la agenda de ejecuciones de Texas. Bueno, lo hemos conocido... Claro, esa es la novedad, digamos. Sí, ¿no? y hemos tenido noticias a lo largo de muchísimos años. Claro. Recordemos la detención, 25 de noviembre de 1995. Así es, así es. Vamos a resumir el caso en un minuto. En esa fecha que vos mencionás, en un supermercado de la ciudad de Plano, que queda en las afueras de Dallas, al norte de Dallas, Saldaño, Víctor Hugo Saldaño, con un cómplice mexicano, Jorge Chávez, secuestran a un ciudadano estadounidense, Paul Ray King, en su propio auto, lo llevan a las afueras de la ciudad, en una zona boscosa, y ahí Saldaño lo ejecuta a este hombre cuando aparentemente quiso escaparse. Ya lo vamos a escuchar en el tape de cómo fue el forcejeo que hubo con la víctima. Y a Saldaño lo detienen con el arma y con un reloj y $50. Bien. Ese fue, digamos, el hecho criminal, digamos. Y el hecho fue que era una persona que era cordobés, que había estado primero en México, después se fue para Estados Unidos. Y vos estuviste con él. Vamos a ver parte de un material que es un documental que estás preparando. Así es. Lo que vamos a ver son imágenes inéditas que grabé la primera vez que fui a entrevistarlo a Víctor Hugo en el año 1999 en la cárcel de Huntsville. Y ese material está siendo utilizado por unos estudiantes de la Escuela de Cine de la Metro para hacer un documental. Vamos a ver ese primer material, avance este documental. Y se iba solito, se bajaba del centro, tomaba otro ómnibus y se iba hasta el Parque Las Heras y repartía los volantes. Y volvía a casa como a mediodía, mami, toma. No se dejaba un peso, no era pica ni nada. Toma, fuera como hoy 150 pesos. Yo me acuerdo que con eso sabía hacer la comida para el día. Me venía al pelo porque no me alcanzaba la plata. Entonces, era realmente y calladito la boca, nunca le pasó nada. Y yo cuando le decía, Huguito, levántate, ay, nomás pegaba el salto calladito. Por eso te digo, es muy triste. Por eso la obsesión, el pensamiento fijo de irse, de conocer el mundo. Y después ahí de México entró por la frontera, entró a Estados Unidos. De que convencer al jurado de que es una persona peligrosa para la sociedad e irrecuperable. Entonces lo tienen que mostrar como un monstruo, ¿me entendés? Claro. Y que es lo que hicieron. Bueno, allí estaban las imágenes y el testimonio de la madre, Bueno, ¿no? Fuerte. Y cara a cara vos con él, ¿no? Bueno, en el año 1999 yo trabajaba para La Voz del Interior. Fui a entrevistarlo por primera vez a la cárcel de Huntsville, en una cárcel. Desde el 96, cuando lo condenan a muerte por primera vez a Víctor Hugo, lo mandan a lo que se llama el Death Row, el pasillo de la muerte, que es un lugar donde los reclusos tienen muchísimas restricciones. Ese es el lugar donde está en la previa de cuando te llaman ya para la solución final. Exactamente. El Death Row, para que ustedes se den una idea, no es un lugar preparado para la rehabilitación de los presos, sino que es la antesala al patíbulo. Ahí es el depósito final de los reclusos antes de ser ejecutados por inyección letal, que es la forma en que Texas ejecuta a las personas, ¿no? El dato estadístico es que desde 1976, que se reinstauró la pena de muerte en Texas, ya más de 500 personas han muerto por inyección letal.
Y Texas tiene el triste récord de ser el cuarto lugar en el mundo, después del Congo, de la China y Arabia Saudita, en que el lugar donde más gente se ejecutan judicialmente. ¿Te contó Saldaño cómo es ese momento? Mira, cuando la primera vez que, bueno, la verdad que es una impresión muy fuerte entrar a una cárcel de máxima seguridad, y sobre todo en la antesala donde entrevistábamos a los reclusos ahí del Death Row. Primero me encontré con la sorpresa de una persona que había perdido totalmente la tonada cordobesa y hablaba como más como mexicano, ¿no? Les cuento rápidamente, Víctor es... y ahí veíamos a Lidia, digamos, de una familia de Barrio Cep. Lidia es una mujer que quedó sola criando a sus hijos. Como cuenta ahí Lidia, Víctor incluso ayudaba a la economía familiar, digamos, vendiendo cosas en el Parque Las Heras. Y después Víctor decide emprender un viaje, digamos. Primero ir yendo a ver a su padre, que los había abandonado en Brasil. Después no tiene un buen encuentro con su padre, después viaja a Colombia, después a México y después pasa a Texas, pero hace una pequeña experiencia en Nueva York, donde todo esto ingresa como ilegal, ¿verdad? Claro. Donde trabaja en un restaurante en Nueva York y después se vuelve a Texas y él se va a vivir a Dallas, donde se mezcla en las zonas más rojas de Dallas, donde, bueno, empieza a probar sustancias, a utilizar armas y la consecuencia final es este crimen que comete en el año 95. Ahí lo condena a Víctor Hugo y ingresa al Death Row en el año 1996. Yo lo entrevisto en el 99, donde ya en ese momento Víctor Hugo nos decía que él quería que sus abogados suspendieran todas las apelaciones y que lo ejecutaran en ese momento, porque él quería evitarse el sufrimiento de vivir esa espera, en el, ¿no? en el Death Row. Ese momento de apelaciones. Exactamente, yo sé que desde acá nadie sale vivo. Acá todos salimos dentro de una bolsa negra. Ahora, hay que decir que él está vivo por el trabajo de su madre. Yo digo que hay 4 personas claves por las cuales está vivo Víctor Hugo Saldaña. En primer caso, el doctor Carlos Ayravedian, que es el que a quien Lidia Guerrero, la madre, acude para que se hiciera visible el caso en los medios cordobeses. Él hace de puente, digamos, entre Lidia Guerrero y los medios. Incluso el doctor Ayravedian viajó varias veces a Estados Unidos acompañando a la familia, digamos, de una manera desinteresada. La propia Lidia Guerrero, que tuvo que aprender de cero toda la legislación, leyes y cosas. Y después el ex cónsul argentino en Houston, Horacio Wamba, que le puso mucho empeño en la defensa, consiguió el concurso de abogados de mucho prestigio en Estados Unidos, ad honorem. Y a quien tenemos acá, que te voy a pedir, Miguel, que muestres... Voy a mostrar esta imagen, esa foto, Manlio, a ver si puedo mostrar esta foto, por favor, si fuera posible, Santi, buscar el plano. Vamos a ver, esta foto, mira, no ha visto la luz en ningún otro medio, es la primera vez que se ve. Esa persona es un filipino que se llama Walter Quijano, que fue el perito psiquiatra que dijo en el juicio de Saldaño que por ser hispano, Saldaño era más peligroso. Cuando yo estuve en Houston, la segunda vez que fui a entrevistarlo a Víctor Hugo, me fui al consultorio de este psiquiatra, que era el psiquiatra oficial del Departamento de Justicia Criminal de Texas, y él me dijo que sus cifras, su pericia fue mal interpretada. Él lo único que dijo es que los hispanos y los negros están sobrerepresentados en las cárceles de Estados Unidos. Y da el ejemplo. En la población negra en Estados Unidos representa el 11% del total, pero en las cárceles es el 40%. Dice, yo solamente di el dato estadístico. El jurado popular que condenó a Saldaño interpretó que por eso, por ser hispano, o ser, en este caso hispano, era más peligroso para la sociedad, por eso decidieron condenarlo a muerte. Ahora, gracias a esa pericia, Miguel y Fernanda, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló la primera sentencia. Por racista y discriminatorio. Exactamente. O sea que este hombre, gracias a la pericia de este hombre, podemos decir que hoy Víctor Hugo Saldaño está vivo. ¿Qué representa para Estados Unidos y para Texas este caso, Saldaño? Mira, fue un caso muy emblemático porque la verdad que torcer una condena a muerte, una sentencia a pena de muerte en Texas, es como que complicado, ¿no? Pero la Corte Suprema de Estados Unidos le dijo,
tiene que hacerle un nuevo juicio a Saldaño sin tener en cuenta el componente racista de esta pericia. ¿Qué hizo Texas en el 2005 en la segunda condena? Dice, bueno, yo omito la pericia y digo, igual lo condenó a muerte. O sea, le hicieron un nuevo juicio, igual lo vamos a condenar a muerte. Pero no fue por la pericia en este caso. Exactamente. De hecho, gracias a las gestiones del cónsul Horacio Wamba en Houston, se logró que la legislatura sancionara una ley que se conocía entre las comunidades hispanas como la ley Saldaño, por el cual no se podía condenar a ninguna persona por su condición, por su raza, digamos. Claro. Juan Carlos, sí. Hoy Víctor Saldaño está a la espera de que llegue el día de su muerte. No hay otra alternativa, no hay alternativa. Ni hay instancias diplomáticas. Mira, y la otra persona que también es importante en este caso es el doctor Juan Carlos Vega, que ha hecho todo un camino supranacional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual ha condenado a Estados Unidos por violar los derechos humanos de Víctor Hugo Saldaño por su encierro en el death row. Sin embargo, digamos, Estados Unidos no ha acatado la orden que era no liberarlo, sino conmutarle la pena por prisión perpetua, digamos. O sea que también ha sido muy importante el trabajo diplomático del doctor Vega en esta instancia, que es la instancia paralela a la vía judicial. La vía judicial ya está agotada. Y la vía supranacional con la CID es como que ha llegado a un lugar en el que Estados Unidos dice, yo soy el amo del mundo y a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer, ¿no? O sea que hasta abril no lo van a ejecutar, pero es probable que en el transcurso del 2020 esto ocurra. Y puede ser porque, o sea, lo que decimos es que ya Texas está en condiciones de fijar fecha de ejecución de Saldaño porque han caído todas las apelaciones que estaban presentadas. ¿Qué te cuenta él de cómo espera ese momento? Mira, es muy duro entrar en ese lugar y sobre todo lo que me contaba, nadie puede entrar al death row, digamos, simplemente podemos conocer cómo es a partir del testimonio de los reclusos que están ahí adentro. El cónsul Horacio Wamba contaba, lo que le contaba a Víctor Hugo, en realidad el death row no es una mazmorra medieval, no es una cárcel que uno puede decir que es una tortura. No, dice al contrario, es un quirófano aséptico, claro, carente de humanidad. Es un limbo horroroso donde hay ausencia de humanidad y los presos se vuelven locos por esa pulcritud, por ese blanco, digamos. Esa nada. Para que ustedes tengan una idea, el día que a Víctor Hugo Saldaña lo ejecuten, o no, pero ese día ni siquiera le va a poder dar un último abrazo a su madre. No hay contacto. No hay contacto, no tiene contacto físico con nadie. ¿Es parte de la condena? No hay contacto físico con nadie. Con nadie, ¿entendés? Incluso hay muchas restricciones. Hay, por ejemplo, si vos querés mandarle publicaciones, hay librerías autorizadas para mandarle libros, revistas. De hecho, el consulado le hacía llegar cosas que pedía Víctor Hugo, pero a veces las guardias de cárcel lo filtraban y no le llegaban. Hay una película que es Dead Man Walking o Mientras estés conmigo, y ahí relata un poco el ritual de los condenados a muerte. Víctor Hugo me contaba que un día estaba con le había regalado, tenía una chaqueta, de eso contaba Lidia, que tenía una remera, y esa remera me la dio alguien que lo van a ejecutar hoy. Le regaló su remera que lo van a ejecutar hoy. Y el ritual es, así como vieron en esa película Dead Man Walking, sí. O sea, hay, por el altavoz, hace que todos los reclusos se ponen de pie cuando dicen Dead Man Walking, y hay algo tan, perverso, porque it's show time, o sea, es el tiempo del show, digamos, es como que... Se escucha por los autoparlantes. Por autoparlantes, digamos, como que alguien va a ser ejecutado. Y en la sala de ejecuciones pueden estar presentes periodistas y familiares tanto de la víctima como del victimario. O sea que es un espectáculo bastante macabro, ¿no? Donde yo le preguntaba al vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas cómo era la última noche o el último pedido del rey recluso y de la última cena, que siempre claro. dice, nosotros le damos a elegir la última cena, pero si pide cosas exóticas le damos una hamburguesa. Así, con ese tono así diciendo, no hay eso de que le damos lo que quieran, digamos. De tu experiencia de trabajar con este caso, ¿qué es lo que nos deja de enseñanza el caso Víctor Saldaño? Mira, la crueldad humana. Claro, digamos, qué sé yo, uno dice,
Bueno, es muerte jugar también, a ser ¿no? Dios, ¿no? En este caso, decirle yo creo que de alguna manera el Estado se convierte en el victimario, en lo que hizo el mismo victimario, ¿no? Se convierte en un asesino judicial. Y lo que conversaba con la gente del propio Departamento de Justicia Criminal de Texas, la pena de muerte a Texas no le resuelve el problema del delito. Nadie, no baja el delito porque haya pena de muerte. Es decir, es una cuestión de... Ellos admiten que es una cuestión de venganza. Muerte por muerte, ojo por ojo. Así se resuelve. Así se resuelve. Y bueno, y en esta historia también una de las víctimas de toda esta historia es Lidia Guerrero, ¿no? O sea, su mamá y sus hermanos, ¿no? Y sus hijos, sus otros hijos, que han tenido que, bueno, acompañar toda una vida a Víctor, digamos, en el death row, ¿no? Y esto también sirve para aclarar algunas cosas. A veces uno ve que se cometen delitos de unas personas de un país en otro y después se pide la extradición, que se cumpla la condena. En el caso de Estados Unidos no hay ningún tipo de convenio de extradición, nada. No hubo posibilidad de nada, porque de hecho no tenemos pena de muerte, o sea que no tenemos un tratado recíproco, digamos, como para que lo extraditen a Víctor Hugo acá. Víctor Hugo tuvo un periodo de mucho deterioro mental, o sea, desde el 96 a la fecha, que es producto de las denuncias de Juan Carlos Vega en la CID. Van a ejecutar a una persona con un estado mental muy deteriorado, digamos. ¿Tiene aproximadamente 47 años? Nació en el año 72, en el 1972, debe tener 47 años, tiene Víctor Hugo, recién cumplidos. Cometer un crimen, un asesinato, si sos hallado culpable, ¿te lleva directamente a la pena de muerte en Texas? Y en Texas es lo más probable que te lleve. Y las defensas penales de una pena de muerte, para que vos te des una idea, cuestan $1 millón. O sea, por eso Saldaño tuvo un defensor oficial. Es decir, ¿qué decirte? Un O.J. Simpson puede tener un bufete de abogado que puede pagar ese tipo de defensa, ¿no? Pero bueno, como te decía, el sufrimiento de toda una familia, ¿no? Que vive en Barrio Cep. Lidia Guerrero, la verdad que es una luchadora. He tenido el privilegio de conocer a un ser humano excepcional, que es Lidia, y que la ha peleado y ha hecho de tripas corazón y ha viajado. Y volver con el corazón estrujado después de dejar a su hijo, ni siquiera poder tocarlo, ¿entendés? La primera vez hablábamos tras un vidrio y una doble reja, y la segunda vez que lo entrevisté en una cárcel distinta, a través de un teléfono, como se ven en las películas, un vidrio y un teléfono, digamos. Eso es, bueno, como yo digo, o sea, la pena de muerte es una instancia... ¿No queda margen de algún indulto, de alguna autoridad, de un gobernador? ¿El Papa no puede interceder? Mira lo que te pregunto, ya no sé, se me ocurre... Está la posibilidad del indulto, pero es muy difícil. Por ahí los indultos se dan cuando hay alguna duda, alguna presunción de inocencia. ¿Quién da el gobernador. Pero no creo que en este caso vaya a suceder. El Papa ha tenido contactos con Lidia. Se habrá rezado por ese cordobesito, dice que le dijo el Papa a Lidia. Bueno, son... O sea que ahora lo que sabemos es que se va a prolongar solamente la agonía, en este caso, ¿no? Sí. Incluso Saldaño estuvo internado en hospitales psiquiátricos penales, digamos. ¿Y eso no, al detectar esa enfermedad mental, que está en sus capacidades, no puede generar esto que cambie su situación? No, porque... El sistema penal es así. El sistema penal es así. Te condenan y... De hecho, Estados Unidos ha condenado a gente con... A la pena de muerte con problemas psiquiátricos. Con psiquiátricos, sí, no tiene ningún tipo de... No se da habitualmente que sea una espera tan larga, ¿no? De tantos años. No, Saldaño ha tenido un promedio de sobrevida que ha excedido. Normalmente son de entre 10 y 11 años. Pero este es producto de la... también es muchísimo, ¿no? Claro, es muchísimo. Pero este es producto de la activa defensa de la Cancillería Argentina a través principalmente del ex cónsul argentino Horacio Bamba, del doctor Aida Bedián, de Juan Carlos Vega, de la propia Lidia Guerrero y de todo el equipo del consulado en Houston, que lograron, digamos, el concurso de abogados de primera línea en Estados Unidos, ad honorem, digamos, ¿no? De interesarse por la situación de Víctor Hugo Saldaño, por considerar que en realidad estaba siendo víctima de, más allá que él cometió el delito que cometió, de una condena discriminatoria, ¿no? Que no tiene que ver con el crimen en sí, digamos.
Juan Carlos, vemos que hay material muy interesante que quizás seas el único que puede tener de estas conversaciones, que estás trabajando con estos estudiantes de cine de la Metro para realizar un documental, ¿verdad? Sí, eso van a hacer los chicos con ese material, que yo en realidad, ese material, imaginen ustedes que en el año 99... No había la tecnología. En la tecnología, en el diario no había una cuestión de audiovisual, eso quedó en los archivos, yo logré reconvertir ese material a digital y ellos con ese material, que es la verdad que es un material muy testimonial, muy importante, van a hacer un documental. Y bueno, quiero cerrarles con una cosa que me decía Víctor Hugo cuando estábamos ahí charlando, que él siempre de chiquito agarraba la bici y se iba con unos amigos a las sierras a andar en bici. Y él dice que él es libre en sus sueños. Él logra la libertad soñando que anda en bici por las sierras. Ese es el único escape de ese sueño de libertad que tiene, porque lo demás es todo restricción. Gracias, muy fuerte. fuerte. Sí, gracias por venir a contarnos esta historia de primera mano y también un poco reconocer tu trabajo periodístico en esto, ¿no? Que poder contarlo así y que además no solamente de lo que se puede leer, sino que haber estado cara a cara con él, incluso haber seguido el caso como pocos lo han hecho. Bueno, muchas gracias chicos por la invitación. Bueno, gracias. Quedamos todos un poco choqueados, Sí, ¿no? es un caso fuerte, pero era importante conocerlo en profundidad, ¿no? Y repasarlo con vos. Con material exclusivo, además. Así es. Un lujo.